¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy José Ángel Bolívar, venezolano, residenciado en Perú, en la ciudad de Trujillo, y este es un nuevo video en mi canal de YouTube. Bienvenidos. En esta ocasión les quiero explicar un poco de una manera histórica para que entiendan más o menos la situación venezolana sobre el chavismo en nuestro país. ¿Por qué están en el poder? ¿Por qué siguen ganando elecciones, entre comillas? ¿Y por qué nadie los ha tumbado militarmente? Así que pónganse cómodos y activa el video. Bien, para comenzar esta explicación hay que inevitablemente nombrar a Hugo Rafael Chávez Frías, que es el padre de todo este desastre. Algunos dicen el papá de la revolución del socialismo, no, el papá del desastre, Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez fue un militar venezolano, teniente coronel, venía de una familia bastante humilde, su papá maestro de escuela, su mamá ama de casa, y bueno, Chávez fue un niño humilde, normal, no de extrema pobreza, pero sí era bastante humilde, y fue un niño normal que creció dentro de un hogar normal en Venezuela. Ingresó a la Academia Militar por allá en los años 70, de allí salió con el grado de teniente coronel, y en febrero de 1992 lideró una intentona golpista que fue fallida. No lograron sus objetivos en aquel momento, pero el principal objetivo, que era darle poder y renombre a la figura de Hugo Chávez, sí la logró. Así es como Chávez pues comienza a hacer una campaña política, incluso desde la cárcel, por cierto, donde tuvo todas las comodidades. Recuerdo que a él se le construyó, de paso, un módulo especial, un edificio único para los golpistas. Esto fue en la cárcel de San Francisco de Yara, en el estado Miranda, muy cerca de Caracas. Y allí él tuvo su anexo. Ahí tenía una celda para él solo, con su buena cama, con su nevera, cocina, tenía televisor, tenía VHS en aquel momento, año 92, tenía acceso a libros, a revistas, a periódicos, a visitas, no solamente de abogados y de familiares, que es lo normal, sino también de periodistas, de seguidores, de gente que lo empezó a idolatrar como un líder desde aquel momento. Por supuesto, cuando Chávez sale de la cárcel, que de paso salió por un indulto que le dio el recordado tristemente Rafael Caldera, quien le perdonó sus faltas a la Constitución, pues Chávez sale de ahí enseguida abocado a la carrera política, ya en un área mucho más democrática, evidentemente. Participa en las elecciones presidenciales de diciembre del año 98, las cuales gana. No ganó evidentemente, pero tampoco fue que ganó por una abrumadora mayoría, pero sí ganó, pues sumando el descontento que tenía el pueblo en cuanto a corrupción, en cuanto a burocracia, en cuanto a alto costo de la vida. Y por supuesto él dijo que iba a solucionar todo esto, que le iba a dar poder al pueblo y que venía la revolución, el socialismo del siglo XXI y todo aquello. Pues por supuesto gana sus elecciones. El primer año de gobierno se dedica a cumplir una de sus promesas, que era modificar la Constitución venezolana. La Constitución para aquel momento era la vigente desde el año 1961. Él hizo un referéndum junto a un grupo de personalidades que lo apoyaban. Por supuesto, la Constitución redactada fue a imagen y semejanza de sus ideas, donde el principal artículo que marcó la historia venezolana fue el cambio del periodo presidencial. Chávez en aquel momento cambió el periodo presidencial, que eran 5 años sin reelección, que era lo que estaba en la Constitución del 61, y él lo llevó a 6 años con reelección indefinida. Imagínense ustedes si este señor no tenía ansias de poder, ¿no? Bueno, por supuesto vino después una revalidación de los poderes públicos luego de asumir la nueva Constitución. Evidentemente Chávez vuelve a ganar, era el líder en ese momento, estaba en su mejor momento, y pues comienza a sembrar en el pueblo aquella ideología de que el rico es malo y de que tú eres pobre por culpa del rico, ¿ok? Y comienza a crear esa pelea entre clases sociales. Los pobres no querían a los ricos, los pobres no querían a todo aquel que tuviera algo de dinero, algo de propiedad. Entonces lo veían como el enemigo. Y todo eso fue una cultura creada y sembrada por Chávez en la población venezolana, donde evidentemente la mayoría era de escasos recursos, pues como en cualquier país latinoamericano. De ahí vino todos unos 20 años de cambios sociales y políticos, pero que fueron graduales. Yo siempre explico esto a los panas que me preguntan en otros acá, por donde estoy viviendo ahorita en Perú, me preguntan, pero ¿cómo es eso? ¿Y por qué la gente se lo cala? ¿Por qué la gente lo acepta? Bueno, es que a Venezuela le han aplicado la teoría de la rana en el agua caliente. No sé si la han escuchado, búsquenla por allí en Google para que vean eso. Si usted agarra una rana y la mete en agua caliente, en una olla con agua hirviendo, la rana cae y enseguida pega un salto y se va. Enseguida,
¿ok? Porque el cambio es radical, el cambio es brusco, el cambio es inmediato en cuanto a su temperatura y la rana como defensa natural se aleja. Pero si usted agarra esa ranita y la mete en agua, temperatura ambiente, y monta la olla en la hornilla y va calentando, la rana va a intentar adaptarse a la temperatura, se va adaptando a la temperatura hasta que llega un momento en que se muere, ¿ok? Porque no logra adaptarse a la temperatura que sigue y sigue cambiando. Eso es lo que han hecho en Venezuela. Pues los cambios han sido graduales y han habido muchos que están todavía ya asimilando los cambios y pensando que las cosas son buenas y que las cosas vienen por bien, pero que no es así. Muchos nos dimos cuenta algo tarde y salimos y migramos. Otros migraron hace mucho tiempo porque se dieron cuenta de lo que venía. Entonces, ese es el gran secreto de por qué todavía en Venezuela está mandando el chavismo. Aparte de eso, de que se apoderaron de todos los poderes, ¿ok? Cualquier persona en otro país sabe que el poder ejecutivo es muy diferente al poder legislativo, al poder judicial. Incluso los militares no necesariamente le responden al poder ejecutivo, sino que le responden a la Constitución y a las leyes. Allá no, allá el poder ejecutivo manda en todos los poderes. Allá el poder judicial le rinde total tributo al presidente de la República y a los líderes del proceso. El poder electoral está totalmente manejado. Por eso es cuando dicen, bueno, pero es que ganaron. Sí, ganaron unas elecciones donde el presidente del CNE y los principales voceros son totalmente adeptos al gobierno y hacen todo de acuerdo a cómo lo solicita o a cómo le beneficia al gobierno nacional, ¿ok? Donde el gobierno nacional utiliza todos los recursos del Estado para las campañas políticas, mientras que los partidos de oposición pues tienen que cumplir la ley al pie de la letra. En todo este marco electoral, evidentemente, la ventaja la tiene el gobierno nacional con sus candidatos. Entonces, por eso es que la gente dice, bueno, pero ganaron las elecciones. Sí, ganaron unas elecciones amañadas, unas elecciones sin inspección extranjera e internacional, donde los observadores internacionales vienen de Cuba, o vienen de Irán, o vienen de Rusia, o vienen de China, o sea, o de Nicaragua, o de Bolivia, que son países totalmente afines al gobierno venezolano, evidentemente, que van a decir si son sus amigos. Por eso es que esa gente se ha mantenido en el poder. Aparte de eso, hay otro detalle, y es que se han encargado de armar ciertos factores dentro del pueblo. De armar me refiero a armas de fuego y a entrenar, ¿ok? Hace unos años a estos movimientos se les conocía como círculos bolivarianos. Estaban liderados por una señora llamada Lina Ron, que falleció de manera natural, por cierto, y esos grupos se llamaban círculos bolivarianos. Eran comités, lo que llaman comités de defensa, que están en Cuba, y habían en cada barrio, en cada urbanización, en cada comunidad había un grupito de estos comités, que eran los más adeptos y los más radicales al gobierno, ¿ok? Y estaban preparados para defender al proceso en caso de una invasión extranjera. Esa era la idea principal. Pero yo siempre decía, ¿y si la invasión no es extranjera? ¿Y si el agresor no es extranjero, sino que es el mismo pueblo que se levanta en contra del gobierno? Esos círculos también van a ir en contra del pueblo, de su mismo pueblo. Ahora eso se ha movido un poco, ya no se llaman círculos bolivarianos, ahora son conocidos como colectivos y llevan nombres muy altisonantes, algunos de líderes sociales, otros de escritores y otros nombres relativos pues a la revolución, e igualmente están armados y preparados por el Estado y con licencia prácticamente para funcionar como una especie de paramilitarismo, ¿okay? Apoyado por el gobierno, que se encarga de defender los intereses del Estado. Dicen ellos que los intereses del pueblo, pero en realidad son los intereses del Estado. Esa es otra de las razones por las cuales todavía siguen en el poder. Hace un par de años, a principios de 2016, se dieron en Venezuela unas manifestaciones en la calle terriblemente violentas, donde todo el pueblo salió a protestar en todas las ciudades, en todos los pueblitos. Y hubieron muchas manifestaciones durante casi 2 meses. Bueno, ahí hubo infinidad de muertos, violación a los derechos humanos. Y pregunte usted si la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, está juzgando a algún policía o algún guardia nacional por esto. Pregunte usted si alguna organización extranjera, internacional de defensa de los derechos humanos ha hecho algo para condenar al gobierno venezolano. Y digo condenarlo formalmente, porque cualquiera sale por allí, la ONU o la OEA sale, sí, estamos en contra de los procesos, pero de ahí no pasa, de una declaración ante los medios. Entonces, por eso, este gobierno ha sido tan impune, tan perdonado a nivel internacional, que el mismo pueblo se ve opacado por
el Estado. ¿Okay? Eso es una de las razones también de que ellos sigan en el poder. Y muchos pensamos que la salida violenta a esta situación de verdad sería un desastre para los venezolanos, porque habría muchos muertos, habría mucha violencia, porque ellos están preparados para responder ante estas situaciones. Por eso es que apelamos a que la salida sea pacífica y electoral, aunque cada día también se haga más difícil. Por eso aquí trato en estos pocos minutos de explicarles por qué el chavismo aún está en Venezuela, por qué se mantiene en el poder y por qué los países de afuera no hacen algo. Aquí quiero comentar también cuáles son los grandes amigos del Estado venezolano: China y Rusia. ¿Okay? Son dos grandes potencias mundiales. Sabemos que China y Rusia no son precisamente los mejores amigos de los Estados Unidos. Y los grandes inversores en este momento en petróleo, en gas, en importación de alimentos, en Venezuela son los chinos y los rusos. Es decir, China y Rusia tienen demasiados intereses dentro del país como para permitir que Estados Unidos saque por la fuerza al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es uno de las grandes defensas que tiene ahorita el gobierno venezolano, que saben que China y que Rusia no van a permitir que Estados Unidos se meta. Y como sabemos que, aunque no son los grandes amigos, pero a nivel internacional, pues se sientan en mesas y negocian los intereses económicos, que al final es lo que mueve todo el mundo, pues ellos dirán: mira, no te metas con Venezuela, porque ahí tenemos muchos intereses y tenemos mucho dinero invertido y esa gente nos debe demasiada plata y tienen que pagarnos de una manera. Entonces, si tú te metes y viene otro gobierno, lo más seguro es que no nos paguen, porque muchos de esos contratos de paso fueron hechos de manera fraudulenta, violando acuerdos nacionales, violando leyes y normas internas. Y entonces ellos dirán: si viene otro gobierno, nos va a decir: mira, este contrato es ilegal, yo no lo asumo. Irán a trámites internacionales y todo aquello, pero lo más seguro es que no se suman. Entonces, por ese interés económico muchas veces es que el gobierno venezolano pues siente el apoyo tanto de Rusia como de China, que hace que se mantengan en el poder todavía. Y mientras tanto, pues la situación en Venezuela empeora cada día más. Mientras tanto, el gobierno nacional invierte millones y millones de bolívares cada día en crear la imagen de la guerra económica, una expresión que inventó Chávez por allí como en el año 2005, 2003, inventó aquello de la guerra económica. O sea, todo lo que pasa en Venezuela es culpa de factores externos o bien culpa de empresarios, de comunicadores sociales y de gente que está dentro de Venezuela y que se encarga de sabotear todas las cosas buenas que el gobierno hace, donde no le dan ningún tipo de responsabilidad a la burocracia, a la corrupción y a la falta de profesionalismo en muchos sectores de la economía venezolana. Así es, bueno, una pequeña explicación, mi pequeño análisis de esta situación venezolana, ¿ok? Esto va sobre todo para esa gente que nos pregunta siempre, como decía al comienzo del video, ¿por qué esa gente sigue en el poder? Bueno, ahí tienen entonces una pequeña explicación de por qué el chavismo sigue en el poder en nuestro país. Bueno, yo soy José Ángel Bolívar, este es mi canal de YouTube. Si te gustó el video, recuerda, dale like, suscríbete a mis redes sociales que te las voy a dejar por acá en este momento y únete por supuesto a mi canal en YouTube. Chaito y nos vemos en un próximo video.